Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. (333092260) es el número que la gente puede marcar para interactuar con nosotros. Antes de iniciar, el programa Reflexiones Jurídicas aprecia, valora, saluda y se suma a las posturas de la Vicepresidencia de la República y la Cámara Baja del Parlamento Nacional respecto al caso del diputado Teobaldo Nchazo. Estas posturas vienen a demostrar que, a pesar de los comentarios negativos sobre la poca aplicabilidad de la ley, en la República de Guinea Ecuatorial hay ley, como se dice en la promo de este programa. De hecho, el vicepresidente de la República, al publicar en su cuenta de X que tales actuaciones no serán impunes, y la Cámara de los Diputados, a través de su presidente, al decidir junto con los miembros de la mesa y los portavoces de los grupos parlamentarios suspender temporalmente al honorable diputado, demuestran la aplicabilidad efectiva de la ley en nuestro país. Teresa, buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? Le veo un poquito fría. Bien. Está muy bien, ¿verdad? Sí. Pues bien, señores, nosotros vamos a adentrarnos en el tema del día. Hoy vamos a reflexionar específicamente sobre el desarrollo de la evolución histórica de la Administración de Justicia de la República de Guinea Ecuatorial, del periodo colonial al siglo XXI, a partir de 2009, ilustrando los desafíos que tiene la Administración de Justicia de la República de Guinea Ecuatorial. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nosotros iniciamos en su día este tema y teníamos como pendiente esa segunda parte, y hoy vamos a centrarlo netamente en los desafíos que tiene la Administración de Justicia de la República de Guinea Ecuatorial. Pero antes conviene, como es habitual en tipos de programa, hacer un breve resumen de lo que anteriormente hablamos respecto a ese tema. Muchas gracias, Mateo. En la primera parte hablamos del periodo colonial. La historia de la Administración de Justicia de la Guinea Ecuatorial empieza en el año 1900, porque es de 1904 que con el Real Decreto que determina el Estatuto Orgánico de la colonia se fija la primera Administración de Justicia. Era lo que llamaban el periodo del indigenato, cuando existía dualidad de jurisdicciones y dualidad de estatuto personal. Teníamos por un lado a los indígenas, por otro lado a los blancos y a los emancipados. Este periodo duró desde el año 1900 hasta el año 1959, porque a pesar de que se empieza la provincialización en 1956, fue en el año 1959 cuando se deroga el régimen del indigenato y entramos en la época de la provincia. En 1964 llegamos a la autonomía. Todo era cambio, la continuidad, hasta el 12 de octubre de 1968, cuando a nivel de Administración de Justicia y en palabras de Mendizábal Allende, lo que heredó Guinea Ecuatorial, y lo veremos, era un barato, sencillo y tinglado judicial. Ahora, en este programa, que creo que tendremos que continuar porque no va a ser suficiente el tiempo, tenemos que empezar ahora desde el día 13 de octubre de 1968 hasta 2024. ¿Cómo ha sido la evolución de nuestra Administración de Justicia desde nuestra independencia hasta hoy? ¿Por qué, Mateo? Porque no podemos pretender reformar la Administración de Justicia sin hacer un diagnóstico previo de los problemas que ha tenido Guinea Ecuatorial con su Administración de Justicia por haber accedido a la independencia, justamente como veremos, sin Administración de Justicia. Ese resumen que podemos hacer en el primer programa, repasamos desde 1900 hasta el 12 de octubre de 1968. Ahora tenemos que conocer primero, en los primeros años de la independencia, cómo fue la Administración de Justicia, y después ese periodo también se divide en dos grandes periodos. Tenemos el periodo que va desde el 12 de octubre de 68 hasta el 15 de agosto de 1982,
cuando se promulga la Carta Magna de Aconibe, nuestra ley fundamental. Porque 2 años después de 82 se adopta la primera ley orgánica del país, que es la de 1984, que se reforma en 1986 y en 1988. Y la última parte empieza en 2009 con la actual ley orgánica del Poder Judicial. En esto va a consistir esta segunda parte, que creo que será objeto de 2 programas, porque simplemente los primeros 11 años son tan interesantes que creo que pueden incluso abarcar ese programa de hoy. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por esa introducción y por este resumen. Entonces vamos de lleno, debido a cuestiones meteorológicas, pues vamos a adentrarnos ya dentro de esta segunda parte y a ver si en este capítulo acabamos con por lo menos esta parte. Vamos a empezar por el comienzo. Vamos a empezar desde el 12 de octubre de 1968. El problema que tienen los investigadores ecuatoguineanos en estos primeros 11 años de independencia es el problema de fuentes. No tenemos muchas fuentes que nos permitan saber realmente cómo funcionaba la administración de justicia. La fuente que vamos a manejar son las 2 constituciones, la Constitución de la Independencia, la de 1973, y sobre todo abusaremos un poco del libro Misión en África de Mendizábal Allende, que fue un magistrado español, ya lo dijimos, que fue el primer asesor jurídico del primer presidente de la independencia. Y hay consenso, hay que decirlo, hay consenso sobre la inexistencia de administración de justicia heredada de España. Guinea Ecuatorial, cuando accede a la independencia el 12 de octubre de 1968, no heredó una administración de justicia. En efecto, España no tuvo interés ni tiempo, como si lo tuvieron otras potencias colonizadoras, de legar a la República de Guinea Ecuatorial una administración de justicia dotada de una ley orgánica de los juzgados y tribunales, por una parte, y de magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, oficiales, auxiliares y agentes judiciales ecuatoguineanos. Veremos que cuando Guinea accede a la independencia no había ni un solo ecuatoguineano, juez, magistrado, fiscal, secretario judicial, oficial, auxiliar o agente. Eran todos españoles y veremos que después del 5 de marzo se fueron todos y nos quedamos sin administración de justicia. ¿Cómo se consideraba que, bueno, el negro en ese momento era salvaje? No podía haber. Ya no era la época. No podíamos, por eso digo, anteriormente a este momento, pues ¿qué es lo que pasaba? Pasaba que la ley, por lo general, era para los españoles, o en ese momento los colonos en el país. Lo que hay que decir aquí es que en la mañana del 12 de octubre de 1968 no existía ninguna ley orgánica de los juzgados y tribunales, tampoco se contaba con un solo ecuatoguineano con formación de magistrado, juez, fiscal, secretario judicial, oficial, auxiliar ni agente judicial. Esta ausencia de administración de justicia continuó hasta el golpe de libertad del 3 de agosto de 1979. Se tuvo que esperar la entrada en vigor el 15 de agosto de 1982 de la ley fundamental de la República de Guinea Ecuatorial para que se declare por primera vez que existe un poder del Estado ecuatoguineano llamado Poder Judicial. Porque tanto en la Constitución de 68 como en la 73, la administración de justicia era un servicio, no era un poder. Entonces nosotros no éramos verdaderamente un país democrático antes de 79 porque no existía poder judicial. 2 años después de la entrada en vigor de la Ley Fundamental de la República de Guinea Ecuatorial, se sanciona la primera ley orgánica, que es la de 84, y que se reformó en 1986, en 1988, y la última reforma que hay que reformar es la de 2009, de la que nos ocuparemos en otro programa. Entonces, un estudio científico de la evolución de nuestra administración de justicia nos obliga a dividir el plan en 2 partes. Hablar en primer lugar de la administración de justicia del periodo comprendido entre el 12 de octubre de 1968 al 3 de agosto de 1979 y de forma particular hasta el 15
de agosto de 82, por una parte, y después la otra parte es la administración creada por la ley orgánica de 2009. Entonces vamos a empezar rápidamente con la administración de justicia anterior al 3 de agosto de 1979. Ya hemos dicho que existen muy pocas fuentes disponibles sobre ese periodo, seguimos buscando, todavía no encontramos. Vamos a ver si, por ejemplo, los que dan clases nos pueden ayudar. Estamos recurriendo a gente que nos pueden ayudar, pero todavía no tenemos suficientes fuentes, aparte del libro de Mendizábal Allende y de las constituciones. ¿Qué ocurrió en los primeros años de la independencia después del 12 de octubre? Ya vimos con Rafael Mendizábal Allende que en el día 12 de octubre de 1968, la República de Guinea Ecuatorial no heredó una administración de justicia. Lo que heredó fue un sencillo, original y barato tinglado judicial. Ahora vamos a ver en qué consistía este sencillo, original y barato tinglado judicial, ya que no había personal ni había ley orgánica de los juzgados y tribunales. Cuenta don Rafael de Mendizábal Allende en su libro Misión África, página 90, que la República de Guinea Ecuatorial contaba con solo 5 licenciados en Derecho el 12 de octubre de 1968. Nativos, ¿no? Sí, 5 licenciados en Derecho, nada más, en todo el país. Se trataba de don Salvador Tutum Zibindang, don Alfredo Quim Tomás, don Manuel Morgades, don José Luis Mao y don Ana María Dugan. Eran los 5 licenciados en Derecho que existían el día 12 de octubre de 1968. Ahora, de estos 5 licenciados en Derecho, 3 debían ser nombrados magistrados del Tribunal Supremo. La Constitución de 68 dice que el Tribunal Supremo estará compuesto de 3 magistrados. Imaginaos, todo lo que dice la Constitución de 68. Como eran 5, entonces se tenía que nombrar a 3 magistrados del Tribunal Supremo y un fiscal. Entonces solo quedaba 1. Esto es lo que nosotros heredamos. Los artículos 50 y 52 de la Constitución de 1968 permitían un tímido acercamiento a la primera organización judicial en nuestro país. Dispone el artículo 50 de la Constitución de 1968 lo siguiente: la administración de justicia corresponde al Tribunal Supremo y a aquellos órganos judiciales que una ley institucional determine. La función judicial será ordenada con arreglo a los principios de legalidad, inamovilidad y responsabilidad. Ahí no se habla de independencia. Pues no era un poder judicial independiente porque no existía poder judicial. Por su parte, establecía el artículo 52 de la ley de la Constitución de 68 que los magistrados del Tribunal Supremo serán nombrados por el presidente de la República entre los miembros de la carrera judicial o juristas de acreditada competencia que figuren en la terna que le someterá el Consejo de la República. El Pleno del Tribunal Supremo elegirá su presidente por mayoría absoluta de sus componentes. Había un órgano llamado Consejo de la República, que es el que proponía al presidente de la República el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo. Entonces, imagínense un órgano político que propone a los magistrados del Supremo, y me suele extrañar que la gente alabe esta ley fundamental que no tenía nada de democrática. Pese a la Constitución del Consejo de la República, no pudo nombrarse a los miembros del Tribunal Supremo. Y sin Tribunal Supremo tampoco llegaron a crearse los demás órganos jurisdiccionales previstos en el artículo 50 de la Constitución de 1968. Este último artículo preveía una ley institucional, y esta ley institucional tampoco fue publicada. Según don Rafael Mendizábal Allende, en Misión en África, página 103, el Consejo de Ministros reunido en Santa Isabel el 22 de noviembre acordó pasar a la Comisión Legislativa del Gobierno una propuesta de estructuración de la jurisdicción militar, así como el estudio y redacción de una nueva ley judicial.
en la referencia ampliatoria se decía, en lo que se refiere, estoy citando el libro, en lo que se refiere a la redacción de una nueva ley judicial, se sabe que próximamente se constituirá el Tribunal Supremo y convendría que cuando éste comience a actuar tenga una norma judicial en la que se hallen reflejadas las costumbres naturales del país y la manera de ser de sus habitantes. Todo lo que salía del comunicado del Consejo de Ministros. Pero todos veremos que esto no fue posible, porque después del 5 de marzo, con el intento de golpe del ministro de Asuntos Exteriores Atanasio, se fue toda la administración española y después ya entraremos en el periodo siguiente. Continuando con Rafael Mendizábal Allende, la estructura sistemática del anteproyecto contaba con un título fundamental, disposiciones generales, otro que configuraba una función jurisdiccional, extensión y límites, un tercero dedicado a la organización de los tribunales supremos, jueces provinciales, de distrito y de paz, para finalmente establecer el estatuto del personal judicial y fiscal, así como el de la abogacía. La falta de personal ecuatoguineano intentó resolverse, según Rafael de Mendizábal Allende, incorporando personal español a la Administración de Justicia ecuatoguineana. Casi sigue ocurriendo lo mismo. Porque como no había guineanos formados, en los acuerdos de cooperación firmados el 12 de octubre de 1968, y desde la independencia, Guinea aceptó que se enviaría a jueces españoles, incluso en el Supremo, porque tenemos 5 licenciados en Derecho. Claro está que... De estos 5, 3 van a ser nombrados magistrados del Tribunal Supremo, que solo tenía 3 miembros. 1 sería nombrado fiscal y solo quedaría un licenciado en Derecho. Por consiguiente, el acuerdo decía que se iba a traer a personal judicial español, pero que seguiría rigiendo... Para cubrir las vacancias. No sé si se puede llamar la vacancia, la ausencia. La ausencia. La vacancia es cuando ha habido alguien Y después Y ya no nada, hay. pero y nunca después ha habido. no hay. Entonces no había. Porque por eso se llama barato tinglado judicial. Y veremos ese barato. El cambio de situación política con el advenimiento de la independencia suponía la incorporación de personal judicial español, dice Mendizábal Allende, a una administración de justicia extranjera por mandato explícito del párrafo 3 de los convenios hispano-guineanos para el periodo transitorio firmados el mismo día 12 de octubre, donde se incluyó una cláusula suficientemente expresiva y desde luego clara y nada equívoca, en virtud de la cual los funcionarios españoles del orden judicial continuarán desempeñando sus funciones, administrarán justicia en nombre del presidente de la República de Guinea Ecuatorial, estarán sometidos a su propio estatuto. Esto es lo que decía, orgánico, y se les organizará su independencia e inamovilidad en el libro Misión África, página 70. Sería, a nuestro juicio incompleto, el estudio de la primera administración de justicia de la República de Guinea Ecuatorial independiente, sin citar los tribunales y juzgados y sobre todo los nombres y apellidos de los magistrados, jueces, fiscales y secretarios judiciales que existían en Guinea el 12 de octubre de 1968. Primero, se tenía un tribunal de justicia, era equivalente de la audiencia provincial. Ya dijimos en el anterior programa que mientras todas las provincias españolas tenían audiencias provinciales, nosotros teníamos un tribunal de justicia que presidía don Enrique Ruiz Gómez de Bonilla. Y ese tribunal solo tenía un miembro. ¿Pero cómo? Sí, solo tenía un miembro, el presidente, y para formar sala, el tribunal tenía que ser completado por el juez de primera instancia y el magistrado de trabajo. Así funcionaba el tinglado judicial. El presidente es el único que era magistrado, pero para poder formar sala, para poder juzgar, se Tenía llamaba que al juez de solicitar primera instancia y al Ya, magistrado de de trabajo, y era una audiencia que solo tenía competencias en materia penal. No tenía otro tipo de competencia, solo en materia penal. Entonces teníamos el Tribunal de Justicia, teníamos después el juez de primera instancia, teníamos un magistrado de trabajo, teníamos un juez de distrito que era el encargado de la instrucción penal. Había un juez de distrito en la isla llamado don Justo de Benito y un juez de distrito en Río Muni que se llamaba don Gonzalo Álvarez Castellano Rodríguez.
Los dos jueces de distrito eran del cuerpo de jueces comarcales. Saben que los jueces comarcales no son obligatoriamente letrados. Entonces enviaban a gente no letrada española para ser jueces en Guinea. El Ministerio Fiscal se componía de un jefe de la carrera, abogado fiscal Juan José Martínez Sato, y de un teniente fiscal municipal José María Muñiz Gil. Como secretario universal, que ya conocen, del tribunal, del juzgado de primera instancia y de la magistratura de trabajo, actuaba por sustitución Juan Manuel García Rosa, oficial de la Administración de Justicia. Un compañero del mismo cuerpo, José María Díaz Utrilla, servía en el juzgado de distrito de Santa Isabel, y José Giraldes Maneiro y Andrés Díaz estaban adscritos al debate. El anterior sencillo, original y barato tinglado judicial fue sustituido por la organización judicial de los tribunales populares. Aquí acabamos el periodo que va desde el 12 de octubre de 1968 al mes de abril de 1969, porque después de los incidentes del 5 de marzo se marchó toda la administración española. Y como no teníamos administración, así nos quedamos sin administración. Hay que conocer esta circunstancia para saber a muchas de las dificultades que tenemos. Esto es lo que ocurrió cuando Guinea Ecuatorial accede a la independencia. Guinea Ecuatorial accede a la independencia sin organización judicial, sin ley orgánica, porque la Constitución preveía una ley institucional que no se logró adoptar. No había personal ecuatoriano cualificado, claro. Aunque no cualificado, porque vemos aquí que eran todos españoles. Sí. Los guineanos no existían. Sí. Y los mismos que eran licenciados en Derecho, quizás ejercían la abogacía. Muchos estaban en la administración, como don Salvador Yitutum, pero los demás no tenían formación ni de jueces ni de fiscales. He dado el ejemplo, si coge Senegal, coge Camerún, cuando llega a 1960, tenían suficientes magistrados, jueces y fiscales formados en Francia y podían constituir una administración de justicia. ¿Ahora qué ocurre? Doctor, Sí. durante ese tiempo que España retiró su administración judicial, ¿qué hizo Guinea para con la administración judicial en el país? Vamos a ver ahora el periodo siguiente. Pero, ¿qué hace una persona a la que no se la enseña a trabajar? Y el único que dice que se sabe trabajar se va. Es porque se queda mal, obviamente. Claro. Porque no sabe dónde agarrarse. Ahora, si esta persona no tiene las herramientas para saber cómo se organiza la justicia, ¿qué hace? Vamos a ver ahora el periodo siguiente, cuando se van los españoles. Entonces llegamos a lo que en doctrina nosotros llamamos tribunales populares. La Constitución de 1973, incluso antes, creó los tribunales populares. ¿Sabe lo que es un tribunal popular? Donde juzga el pueblo. En los países revolucionarios juzga el pueblo. En la Francia, con la Revolución Francesa, se abolió los tribunales. Y cualquiera puede ser juez. Es el sistema de tribunales populares y es lo que teníamos nosotros Después de que se fueran los españoles. Se entiende por la administración de justicia de los tribunales populares el periodo que empieza con los acontecimientos del 5 de marzo de 1969 que provocaron un cambio radical de régimen y por consiguiente la organización judicial. Mediante decreto 415/71 de fecha 7 de mayo de 1971, el presidente Macías derogó numerosos artículos de la Constitución de 1968, asumiendo como presidente todos los poderes directos del gobierno e instituciones. O sea, la facultad del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la del Consejo de la República, organismo de control. Continuando con la obra iniciada con la sanción del decreto 415/71 de fecha 7 de mayo de 1971, el presidente Macías hace aprobar el 29 de julio de 1973 una nueva constitución que consagra un poder
absoluto y deroga íntegramente la Constitución de 1968.